¿Qué tal, amigos? El día de hoy nos encontramos de manteles largos, nos encontramos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este día tenemos como invitada a la ministra Lenia Batres Guadarrama, conocida como la ministra del Pueblo. Señoría, un gusto que nos haya recibido aquí en su despacho. Es un honor para nosotros tenerla por aquí. Mucho gusto en recibirlos, a sus órdenes. Muchas gracias, ministra. Y bueno, iniciando con este tema, me gustaría resaltar y dar a conocer el tema primordial, que es el hecho tan interesante que usted ha mostrado y ha dejado, pues ahora sí que sorprendida a la sociedad mexicana en su actuar, con esa congruencia discursiva con la cual usted se ha desarrollado a lo largo de su trayectoria en este alto tribunal, en el sentido específico de que usted ha demostrado el tema de la remuneración económica. ¿Qué nos podría decir en ese aspecto en cuanto al tema salarial, señorita? Pues cuando me presento en la terna que a su vez fue propuesta por el presidente de la República, entonces el licenciado López Obrador, al Senado para decidir sobre la vacante que había dejado el ministro Arturo Saldívar aquí en la Corte, uno de los temas que decido pues poner en la, digamos que en la propia discusión del Senado respecto de esas candidaturas, pues es del tema de las remuneraciones. Desde siempre ha sido pues un asunto de mucho interés público. La gente en general pues suele estar siempre muy interesada, muy informada de qué se hace con el dinero público, y yo creo que desde pues hace muchas décadas o por lo menos de los mexicanos que estamos vivos, pues tenemos uso de memoria de muchos abusos que se cometen con el dinero público, y creo que uno de los que más laceran a la ciudadanía es de estarse autoasignando salarios muy grandes. Yo recuerdo mucho porque además me pareció justamente como ciudadana pues un tema muy importante cuando se legisló y se aprobó por unanimidad en el 2009 la reforma al artículo 127 constitucional, que dejó justamente en su fracción segunda el primer tope de las remuneraciones de las personas servidoras públicas en nuestro país, y desde entonces se puso que ningún servidor público podría ganar más que la remuneración que tuviera quien encabezara la presidencia de la República. 2009, lo que es siempre muy sorprendente es que pase en un año, 2, 3, una década, y bueno, finalmente empieza a cumplirse, pero el último en querer cumplir esta disposición es el Poder Judicial, que por cierto ha sido uno de los que se han asignado las mayores remuneraciones de nuestro país. El salario de los ministros llegó a un momento altísimo en 2018, creo que es el más alto que se ha tenido, disminuyó después un poco, llegó a más de 600,000 pesos, disminuyó un poco, el año pasado estábamos en 595,000, con prestaciones, hablo del salario que se recibe en efectivo, más las prestaciones que siempre han sido muy cuantiosas aquí, de privilegios con los que no suelen contar incluso otros servidores públicos. Entonces, lo tomé como un tema fundamental justamente porque yo misma creo que es un enorme abuso. Y justamente pues en la terna, en las exposiciones, las comparecencias a que está sujeta la elección de ministros en el Senado de la República, me comprometí con los ministros, con las ministras allí, incluso a pregunta expresa, porque salió esta pregunta en la Comisión de Justicia, y me comprometí expresamente a que en caso de quedar como ministra, iba a devolver
el excedente que se tuviera de lo que gana un ministro respecto de lo que gana la presidenta el entonces presidente de la República, ahora presidenta, conforme al artículo 127 constitucional, y decidí cumplirlo y bueno, pues hasta la fecha lo cumplo puntualmente devolviendo ese excedente. Por supuesto que es un tema importante, fundamental, tan importante que el año pasado el Pleno de la Corte se aprobó una disminución y por primera vez igualó lo que gana en sueldo, no las prestaciones, y por eso todavía hay una diferencia, pero sí el sueldo. Por primera vez en el propio presupuesto de egresos, un ministro de la República gana lo mismo que la presidenta de la República. Ojalá pronto podamos igualar las prestaciones, porque siguen recibiendo los ministros dos prestaciones que están expresamente prohibidas por la Ley Federal de Austeridad Republicana: un seguro de gastos médicos mayores, un seguro de separación individualizado, además de otras grandes prestaciones como recibir apoyo 85,000 pesos de alimentos cada mes, recibir un apoyo para colegiaturas que puede llegar a más de 360,000 pesos al año, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, sin embargo, ya tuvimos, y creo y me atrevo a decir que fue parte de la presión que finalmente origina el que se pueda demostrar que los ministros podemos vivir con lo que dice la Constitución, es decir, que es una remuneración más que digna, más que justa y suficiente para que cumplamos también plenamente con las responsabilidades que tenemos, porque su servidora, no obstante que percibe un ingreso menor que los demás ministros, no he dejado ni un momento de realizar mis actividades y por lo tanto, además, bueno, de hecho tuve incluso hasta en los últimos meses del año pasado una cantidad de resoluciones mayores que otros ministros. Entonces, no trabajo a un ritmo distinto, trabajo exactamente por encima incluso del promedio que se tiene de resoluciones. Entonces, no hay justificación para decir, porque es parte de lo que se ha dicho, claro, si no gana un salario altísimo, no trabaja, no saca, o se corrompe. Bueno, no es cierto, pues ya podemos demostrar que los salarios dignos no son motivo de corrupción, claro, no es necesario que se asignen salarios millonarios, 80 veces por encima del salario mínimo de un mexicano para poder trabajar y cumplir con nuestras obligaciones. Y algo que, como usted reitera, no es nada novedoso, ya lo veíamos usted que desde diciembre de 2023 le solicitó a la presidencia de este alto tribunal, se realizaron los ajustes y usted ahí expresamente, de hecho si entramos a su perfil de X, podemos advertirlo ahí anclado, cuando usted renuncia a esas remuneraciones que usted en este momento nos está comentando, que pues tristemente se dio ahí todo un tema burocrático que usted ya narraba en otras ocasiones, y eso es el punto interesante, ¿no? Que no es algo nuevo que se venga haciendo, sino que es algo que usted desde el primer momento que entró a este alto tribunal, como dice, asumiendo ese compromiso al cual lo realizó, ¿no? Entonces, es algo muy interesante, no sé, Alfonso. Ministra, estamos gratamente impresionados como sociedad por una ministra transparente. Usted, al ser promotora, por ejemplo, de las remuneraciones que sean conforme a la Constitución, también ha sido promotora de rendir informes de labores. Usted ha hecho un parteaguas en esto, ha sido muy revolucionaria. Pero también sabemos, y no podemos ignorar, también ha sido usted pues blanco de ciertos ataques clasistas. Muchas veces no se reconoce toda esta innovación que usted hace en beneficio de los usuarios de la sociedad, y quisiéramos que nos compartiera usted cómo ha vivido esto de defender sus ideales, de actuar con congruencia frente a sus pares, porque definitivamente que debe ser un poco complicado mantenerse con esa integridad en un ambiente pues que es hostil, que es adverso. No, pues no les ha quedado de otra más que respetarlo, y tan lo han tenido que respetar que más bien han venido cambiándose pues abusos como esos, o sea, se disminuyó. Un ministro este año 2025 va a ganar 70,000 pesos menos en efectivo que lo que ganó en 2024, que es esa parte del sueldo que tiene relación con el sueldo de la presidenta de la República. Entonces,
Más allá de si les gusta o no les gusta, hay finalmente una repercusión en términos de presión social que creo que tiene pues un resultado aquí. Claro. Sí, pues de repente hay molestia porque uno sale e informa en la opinión pública. Yo he reiterado muchas veces cuando veo esas molestias que no se sorprendan, que yo no vine aquí a jurarle lealtad a ningún club de amigos ni a ninguna cofradía secreta, que este es un poder público que tiene actividades públicas, acuerdos públicos con repercusiones públicas, que la gente requiere saber, tiene derecho a saber, y entonces me he tomado pues esa iniciativa que puede no haber sido en varios momentos compartida por mis pares, que es dar información pública como esta. Claro. He informado cómo se aprobó el presupuesto, Claro. Esto no se sabía, nunca se conocía. He informado también modificaciones al propio presupuesto, he informado en otros momentos incluso de cómo se toman las resoluciones, algunas resoluciones respecto de juicios en las salas. Yo francamente creo que debería ser una práctica permanente. De hecho, la Constitución, no ahora, no la reformada, sino la Constitución desde antes, en su artículo 94, obligaba a la Suprema Corte a tener sesiones públicas, tanto de pleno como de salas, y nunca lo cumplió. Mantuvo las sesiones de las salas cerradas. Bueno, parte de lo que hemos informado pues tiene que ver con las resoluciones y las discusiones que se dan en las salas. Sí se me llega a recriminar pues molestia porque doy a conocer estos temas, pero pues les digo a los ministros, a las ministras, no hay acto de traición. Yo no debo ninguna lealtad a ninguna secrecía que no tengo por qué asumir, sino pues mi absoluta lealtad a la población mexicana, que es la que paga las remuneraciones de todos los ministros y a la que nos deberíamos todos deber, incluso justamente en términos de lealtad informativa y de funciones, por supuesto. Claro, ¿no? Y parte de esa concepción que usted tiene de comunicar a la sociedad mexicana, que es al final de cuentas a quien le repercute lo que acá se resuelve, se ve también demostrada en que usted en su ponencia es la que viene a hacer esta innovación de tener un área de comunicación social, como usted dice, para dar a conocer, a diferencia de otras distintas ponencias, lo que usted está resolviendo y lo que resuelve este alto tribunal de una manera más sencilla a la ciudadanía, que es al final de cuentas a quien impacta lo que acá se resuelve, ¿no? Va sin tanto tecnicismo, sin tanto rigorismo, sino de una manera digerible, que es lo que logra verdaderamente, creo yo, bajo esa concepción de dar y cumplir con ese aspecto de rendir cuentas a la ciudadanía mexicana tan ávida de justicia, pues, o sea, bajo esta concepción. Yo quisiera, ministra, en este tema tan sensible, usted es conocida por todos nosotros como sociedad como la ministra del Pueblo, y usted refería en una intervención de los foros Diálogos Nacionales sobre la propuesta de reforma al Poder Judicial, incluso un artículo en su columna que seguimos con mucha atención en el Universal, sobre este tema de la cosa juzgada fraudulenta. Usted mencionaba cómo mucha gente viene aquí al alto tribunal pidiendo que se reparen cosas terribles que se siguen en su contra. La sociedad siente mucha injusticia, que no se resuelve conforme a derecho, que se violan sus derechos humanos. Toda esta situación que viene, y usted ha sido promotora de esta situación. ¿Qué más nos podría comentar de esta cosa tan relevante que es la cosa juzgada fraudulenta? No se habla mucho del tema, pero bueno, es una situación que tiene asidero en tratados internacionales, en jurisprudencia internacional. Háblenos un poquito de eso, ministra, por favor. Yo creo que es un gran problema de la justicia mexicana, sí, justamente porque venimos además de una cultura positivista muy fuerte, donde se asumía que resolviera lo que resolviera el juez, ya lo había emitido la autoridad
la autoridad competente, claro. No importaba el contenido, ¿no? Y que tiene que ver también pues con una cultura sumamente autoritaria. Entonces no importaba tampoco lo que resolviera el presidente de la República, lo hacía en uso de sus facultades, no obstante que contraviniera incluso artículos de la propia Constitución, que se brincara disposiciones que hubiera tenido que cumplir para ello, pero era la clave del acto de autoridad, tanto del poder legislativo como del poder ejecutivo y del poder judicial, era justamente la competencia. Autoridad competente era sinónimo de es válido lo que resuelva, y si no, ve y combátelo en su procedimiento y a ver si hay la instancia que resuelva, ¿no? Claro. Nosotros venimos reparando a través del juicio de amparo, nuestro juicio de amparo que tanto apreciamos, pues algunas de estas debilidades, digamos, en que se deja al justiciable, a quien acude a obtener justicia y no encuentra finalmente reparación de sus derechos dañados. Venimos nosotros emitiendo, bueno, de las propias reformas que se han dado al juicio de amparo, pues una muy importante siempre ha sido la suplencia de la deficiencia de la queja, que se usa poco, se usa a nivel del propio juicio de amparo, digamos que en la primera instancia del juicio de amparo, pero después no se asume. Y no se asume, entre otras razones, porque se piensa que si la demanda misma y el juez de origen en el amparo, al menos, no asumió o no entendió que debía haber suplido la deficiencia de la queja en esa instancia, las otras instancias ya no tienen por qué verla. Claro. O sea, nosotros en realidad nos convertiríamos en autoridad que repara no la deficiencia de la queja, sino la deficiencia de la sentencia. Sí. Reconocer eso en el ámbito jurisdiccional creo que es muy fuerte, y justamente por eso no se asume. Se asume cuando se trata de un recurso que lo busca, pero no se asume como instancia reparadora. Entonces, venimos con esta carga y viene también al mismo tiempo desarrollándose a nivel internacional, porque tenemos efectivamente acuerdos que mencionan y reconocen la cosa juzgada fraudulenta. Sí. Venimos reconociéndola pues como una merma muy fuerte a la justicia. Entonces, lo que en el juicio de amparo hemos venido buscando pues es que no solamente tengamos la competencia para la suplencia de la deficiencia de la queja que no se dio en una instancia, no solamente la tengamos para algunas materias como la tenemos reconocida en materia laboral o en materia agraria, que tampoco es que se ejerza mucho, sino que pudiéramos ampliar su observancia, incluso no solamente así como suplencia de la queja, sino como un reconocimiento de posibles actos, bueno, le decimos cosa juzgada fraudulenta, cuando asumimos que ya se cerró la instancia de revisión incluso, y no se reparó ni la deficiencia de la propia demanda, pero tampoco deficiencias que se dieron en el ínter de la sentencia. Y entonces, en algunos casos, esta cosa juzgada fraudulenta tiene relación con la demanda, por eso es que la menciono así. Y en otros casos, pues tiene relación con que el juez no quiso observar, no quiso mirar, bueno, esta posible reparación en la queja misma, o entendió la ley de una manera torcida, claro. O la instancia revisora simplemente, que es lo que sucede mucho aquí en la Corte. Decimos,
bueno, ya no hubo suplencia de la deficiencia de la queja en su origen, ya no podemos nosotros advertir lo que no advirtió el quejoso y lo que no advirtió el juez de la primera instancia, incluso ya ni siquiera hablamos de la causa en materia común, sino en el propio juicio de amparo. Y en ese sentido, hemos mencionado o hemos buscado que se analice incluso otras posibilidades, y no queremos llamarla deficiencia de la queja en una segunda o tercera instancia, como puede suceder ya aquí en la Corte. Podríamos denominarle plenitud de jurisdicción, como para reparar este tipo de pues huecos y pues mermas en la justicia, que a veces incluso tuvimos, por ejemplo, un caso que ni siquiera era atribuible al juicio de amparo, sino que en un juicio administrativo se dejó por vivir la transición entre los juzgados de lo contencioso administrativo a su paso a los juzgados de justicia administrativa y fiscal. En el caso del Estado de Puebla, se quedaron sin sala superior en la que se pudiera apelar. Se intentó ir a un juicio de amparo, el juez de amparo se declaró incompetente por tratarse de una materia estatal de fuero común, y entonces se quedó sin la posibilidad de apelar. Bueno, este tipo de casos que son todavía más difíciles, ahí no solamente hay que reparar la queja, la sentencia de primera instancia común, sino que además hay que reparar incluso la instancia procesal, que no deja de ser pues una obligación de la justicia mexicana. Entonces hemos por eso propuesto eso, una posibilidad de que exista en México, como existe en otros países, instancias superiores que puedan suplir incluso en toda su verticalidad cualquier deficiencia en la que se esté dejando en estado de indefensión a un justiciable. Y por eso es que hablamos de esta posibilidad, no incluso de plenitud de jurisdicción, donde haya ocurrido la falla, la posible deficiencia, trátese de la demanda, de la resolución, pueda haber una instancia en nuestro país que lo haga. Nos encontramos ahí a otro debate, que es de si entonces la Corte es una instancia superior o una instancia constitucional. Y bueno, nos metemos a unos debates ahí. Sí. El problema que tenemos es que finalmente solo tenemos una Corte. A diferencia de otros países donde sí tiene esas separaciones. Pero el tema es ese, cómo analizar para que finalmente no haya, porque además lo que vemos en este tipo de asuntos es que hay un común denominador. Quien es finalmente el justiciable afectado por una deficiencia de queja o una resolución fraudulenta, firme, además, suele ser una persona humilde, suele ser la que no encontró quien lo defendiera a tiempo, o si lo encontró, y lo hemos visto, serias fallas en la propia elaboración de la demanda, que incluso llegan a plantear hasta asuntos no necesariamente lógicos respecto de la problemática que están planteando. Y por eso es que miramos pues que tenemos esa obligación como Estado, si realmente estamos preocupados por el acceso a la justicia, o sea, por el cumplimiento respecto de la ejecución de una norma sustantiva en finalmente quien viene a recurrir a la justicia mexicana. Claro, y como usted bien dice, eso también sería congruentes, porque como ya está en resoluciones de la Corte Interamericana, vendría a ser
que demos cumplimiento en integridad a las resoluciones de la Corte Interamericana, porque a veces pareciera que se selecciona qué resoluciones sí damos cumplimiento y cuáles no, porque como usted dice, esta teoría parte de cuestiones que la Corte Interamericana ya ha resuelto en casos donde ha dictado sentencias que han sentado estos precedentes, de los cuales usted de una manera pues tan práctica nos explica y tan digerible para la ciudadanía, que sobre todo no son peritos en derecho, pero que parten desde esta visión, ministra. Pues esta es parte de sus jurisprudencias, ¿no? Claro, Y yo creo que es de las que en realidad son absolutamente garantistas en términos de preocupación de justicia, de ejecución de justicia. Social. Y partiendo de esta preocupación que usted de justicia, ¿cuál es su opinión personal del perfil que debe tener el nuevo juzgador? ¿A qué me llamo por nuevo juzgador? Este nuevo juzgador que va a ser elegido por voto popular, desde su particular punto de vista. Pues yo creo que en su conjunto, bueno, pues la propia problemática que ha tenido el Poder Judicial, pues es la que ha llevado pues a diversos diagnósticos, pues en los que tenemos que aceptar que hay deficiencias, vicios, y que por cierto pues dejan justamente pues a la ciudadanía en peores condiciones para poder tener acceso a la justicia. Claro. Las y los mexicanos piensan mucho cuando acuden primero ante un ministerio público y después si le confían al juez. Bueno, es más, piensan mucho si acuden con un abogado, con una abogada. Suele no ser el profesional que les dé mayor confiabilidad. Venimos también nosotros con muchos vicios de la carrera de Derecho que nos hacen creer que no tenemos por qué escuchar a nadie. Si ya entendimos que tal artículo se aplica así, y pareciera a veces dogma religioso más que interpretación jurídica que busque una solución para quien acude a nosotros por un consejo jurídico, y más aún cuando se acude a nosotros para que le representemos frente a una autoridad o para buscar la solución en un juicio. Sí tenemos ese tipo de mermas como profesionistas, y en algunos casos mucha soberbia, que hay que reconocerlo, ¿no? Claro. Además de pensar que tenemos la razón, a veces un poco dogmáticamente, solemos no escuchar mucho. Y solemos no ser muy humildes, y solemos a veces incomunicarnos con quien nos pide una interpretación simple respecto de la aplicación de un derecho. Tengo derecho a, y pareciera que hay que hacérselo más complicado de lo que es, ¿no? Entonces, ese tipo de condiciones que traemos desde la formación profesional, pues hay que trabajarlas mucho como profesionales en principio, y en segundo lugar, pues como personas juzgadoras tenemos una responsabilidad muy grande, tan grande como que nos convertimos en la condición para que mucha gente pueda ejercer derechos fundamentales, derechos humanos muy básicos, y a veces pues no los sabemos interpretar. Pensamos mecánicamente, es muy dado que suceda eso en los espacios jurisdiccionales, claro. Que en los juzgados, que el juez piense que su función de juez imparcial sea mirar a las partes en absolutas condiciones de igualdad, cuando eso pues está sujeto a una demostración real, y las partes casi nunca son iguales en la realidad, y pues una condición muy importante de un buen juez pues es mirar la condición en la que se encuentran esas partes que están sometiendo su conflicto a la resolución jurisdiccional. Hay una parte más débil, hay otra parte más fuerte, cómo nos corresponde a nosotros aplicar la normativa justamente en esa realidad que no estamos inventando, claro, pero que somos capaces de entender. Entonces, es una condición muy importante que las personas juzgadoras
tengamos esa posibilidad de entender la realidad social, de mirar así en su dimensión conflictiva, que significa en el contexto en el que se encuentran, pues las personas que nos someten su controversia a resolución, quiénes son, dónde están, incluso pues las características de los hechos en los que suceden, trátese de un delito, trátese de un asunto familiar, trátese de la aplicación más aún de una norma que va a definir alguna circunstancia en un ejido, más si se trata de tocar la propiedad de la parcela, más si se trata de transmitirla, o en el caso de una ciudad, que por cierto son nuevas conflictivas que se vienen trayendo a juicio, cómo debemos nosotros observar pues la resolución de quien viene y se queja de que vive abusos determinados, invasión de sus áreas o de la propiedad común en una ciudad determinada, el exceso en la que a veces sucede mucho, bueno, que es un común denominador que estamos viendo, en la explotación misma de los terrenos en las ciudades, de la especulación, las ganas de sobreexplotar o sobreespecular en áreas determinadas, hasta dónde afecta a las personas, cómo debemos acreditar el interés jurídico en estos casos en los que se afectan derechos colectivos o derechos sociales. Bueno, son de estos temas que van configurando pues efectivamente un perfil de persona juzgadora, que lo que nos va demostrando pues es que se requiere pues capacidad de análisis con una noción no solamente jurídica, técnica entre comillas, sino con una noción de justicia que sepa apreciar contextos sociales, realidades existentes de las personas en las que suceden los fenómenos específicos que vamos a resolver, pero también con una dimensión pues de esa valoración de la justicia social, es decir, nosotros aceptar que nosotros tenemos valoraciones, pues implica también conceptualizar la justicia que buscamos, contribuir a los fines que señala la Constitución mexicana, no nos los tenemos que inventar. Si nuestra Constitución nos dice que hay que proveer, bueno, incluso nos dice la mejora de las condiciones de vida económicas, sociales y culturales del pueblo mexicano, pues deberíamos ser los jueces parte como funcionarios del Estado mexicano, en la función que realizamos, pues también proveer en ese mejoramiento social. No podemos ser indiferentes, ¿no? Yo miro la aplicación de tal que a veces miramos, ¿no? Le damos prioridad al procedimiento y desechamos el fondo, no somos capaces de analizar problemáticas de estas, coadyuvar a que no sucedan los fraudes procesales, irnos más allá, donde tenemos mucha jurisprudencia y tenemos también doctrina que nos permite aplicar principio pro persona, que nos permite aplicar principio de convencionalidad en favor de las personas más débiles. Y muchas veces se hace a un lado, nos vamos por una vía fácil, rápida, tenemos mucha carga de trabajo, hay que desechar, la Corte está desechando 90% o casi 90% de lo que ingresa, entramos muy poco a fondo, entonces ser más escrupulosos con estas valoraciones procesales, donde podamos entrar, yo creo que debemos hacerlo, más aún si miramos injusticias muy grandes como personas que han sido víctimas de contratos abusivos, y lo miramos mucho, darle sensibilidad o a esta sensibilidad llevarla también hacia nuestras propias resoluciones, que podemos contribuir, ni siquiera masivamente. En realidad lo que podemos hacer los jueces siempre va a ser última instancia en casos contados,
que pueden, no obstante, significar pues un cambio de vida en una persona, en una familia o en un futuro, en una, digamos que en una historia que sí puede generar una diferencia social. Entonces, creo que esa debe ser la responsabilidad de un juez, no ser indiferente ante lo que está teniendo que resolver, sino tener un fuerte compromiso personal con los fines del Estado mexicano, y eso atraviesa justicia social, interés público, resguardo de la soberanía, protección de los bienes comunes, del medio ambiente, proacción hacia una mejor sociedad. Yo creo que también es nuestra función. Es decir, un juez con sentido social. Un juez con mucho sentido social. Bueno, y partiendo ya ahora que nos habló en este aspecto del perfil del nuevo juzgador, para usted, ¿cuál sería el perfil de los colaboradores de ese nuevo juzgador con mucho sentido social? ¿También? Pues yo creo que otro tema que es bien importante, y luego no visualizamos, que tiene que ver también con las deficiencias en nuestra formación de abogadas y abogados, tiene relación con la forma en la que miramos otras disciplinas o el aislamiento que tenemos de otras disciplinas. Entonces, parte de la propia deficiencia en poder contextualizar problemas sociales tiene que ver con que nos aislamos, no miramos desde la dimensión que se puede estas problemáticas, casi nunca buscamos contextos en los cuales sucede, por ejemplo, acá llegan casos fuertes como la invasión en el lago de Chapala. Bueno, no somos para ir a buscar qué ha pasado en el lago de Chapala, por qué se disecó, cuánto tiempo y qué extensión, y si se está vendiendo ya, si se está vendiendo el área disecada, si se está haciendo con base en la ley. Es decir, hacer un análisis más allá de los 200 metros cuadrados que se nos están sometiendo a resolución. Si tenemos el contexto, podemos dimensionar la problemática. Claro. Para dimensionar problemáticas, a veces es bueno tener en nuestros equipos sociólogos, historiadores, que tengan habilidad para conseguir información de antecedentes rápidamente. Sí. Y bueno, y en otro tipo de casos, incluso si se trata sobre todo de materia penal, psicólogos son una buena fuente de argumentación, de dimensionamiento de problemáticas individuales. En algunos casos, quizá para todo en realidad, pues también la dimensión filosófica, no porque vayamos a argumentar con base en Platón o en Sócrates, ningún caso, pero tenemos, digamos que, visiones filosóficas a veces sumamente inconexas, ¿no? La filosofía nos ayuda a generar también una forma de mirar con amplitud las problemáticas, y las nuevas corrientes filosóficas del derecho, sobre todo estas que nos llevan a visualizar cómo estamos interpretando la norma específicamente. Bueno, y no se diga si además estamos visualizando algunas corrientes de la filosofía jurídica en materia penal, que tenemos ahí grandes teóricos desde siempre, o la filosofía jurídica en esta dimensión humanista, que además pues creo que estamos imbuidos todos justamente por parte de el desarrollo del derecho de las últimas décadas ya, con estas incluso contradicciones entre estas corrientes como el neoconstitucionalismo y frente al positivismo o al neopositivismo que se viene también reivindicando, y con expositores sumamente interesantes, que sin embargo nosotros pues ya no alcanzamos en la licenciatura a estudiar con profundidad, pero que nos van sirviendo, por supuesto, de marco referencial para entender el derecho, entenderlo desde
desde estos autores, bueno, se ponen de moda incluso algunas corrientes, nos ayuda mucho el poderlas entender bajo una discusión más amplia de tipo filosófico. Claro, claro. La corriente principialista, qué sé yo, pero son muy importantes a la hora de aterrizar la comprensión, que no se diga la interpretación, que es básicamente lo que hacemos las personas juzgadoras respecto de la norma jurídica. Entonces, sí hay ahí, yo creo que un reto interesante a la hora de conformar los equipos, y me parece a mí que entre un poquito más, obviamente que el grueso tiene que ser abogadas y abogados, ¿verdad? Pero creo que le da mucha riqueza cuando establecemos equipos multidisciplinarios, nos levantan mucho la posibilidad de comprender y de plantear mejor los asuntos que tenemos que resolver. Claro, ¿no? Y que eso viene también a derribar el argumento de que no ciertamente para ser juzgador o para formar parte de, tiene que ser uno de carrera judicial, o para hacer bien las cosas, estar en la carrera judicial, porque como usted bien señala, hay gente que enriquece a través de esa multidisciplinariedad las resoluciones, y este alto tribunal es una muestra de ello. Usted que no era miembro de esa carrera judicial, la gran labor que ha desempeñado y que continúa desempeñando en pro de la justicia nacional, al igual que muchos de sus pares, que en mayoría no forman ni han formado parte de carreras judiciales. Aquí es una muestra viva y actual de que no va a ser ese fracaso, sino que por el contrario, viene a enriquecer todo este bagaje, ¿no? Es algo muy interesante, creo yo. Yo creo que la mitad de ministros y ministras no venimos de la carrera judicial. Era lo que comentaba con Alfonso, y parece ser que la mitad, o sea, contando sobre los 10 ministros que hay, no forman parte de. Así es. Y ese tribunal, como usted dice, sigue avanzando, y como usted lo señala con sus números de estadística del año pasado, o sea, es una muestra de que ser de carrera judicial o estar en la carrera judicial no garantiza el éxito o no de la función judicial, ¿no? Y sí ha permitido que tengamos un bagaje conceptual mucho más amplio. Claro. Incluso hasta para romper una dinámica que yo creo que no es adecuada en los propios juzgados, creer que hacemos el derecho, porque además se da muchísimo, creer que el derecho se argumenta, se entiende y se construye con derecho nada más. Claro. Porque parte de lo que sucede mucho con quien solo ha estado en la carrera judicial es que se dedica a consultar las propias fuentes jurisdiccionales. Claro. Entonces argumentamos con la ley y con la jurisprudencia, no con la realidad viva. Entonces a veces es el fenómeno el que nos habla del sentido común de cómo debe resolverse, porque hay incluso hasta un contexto hasta lógico. Sí. Y a veces nos abstraemos tanto que si no lo dice una jurisprudencia, no importa que la realidad nos esté demostrando el hecho. Claro. Es más, a veces es más importante en la resolución de un caso, por ejemplo, de invasión de un área natural protegida, sí, el determinar si se encuentra en un perímetro específico, pero nos abstraemos de ese hecho y lo que vamos es a buscar referentes de jurisprudencia, sí, que obviamente no nos van a hablar o difícilmente nos van a hablar o van a aterrizar a un nivel del caso específico que estamos analizando. Y nos tardamos no sé cuánto tiempo, sí, en entender que era desde el principio más fácil mandar un peritaje que vaya, mida o haga un estudio topográfico. Claro. Ese es el tema real. Claro. En lugar de ir a buscar y creer que si no nos lo dijo una de las 258,000 tesis vigentes sí, en nuestras jurisprudencias no existe, pero ese es parte del conflicto que nos enfrentamos diariamente. Ministra, yo le quería preguntar en relación a algo que decía hace un momento. A veces ha habido ese divorcio entre la realidad y lo que se vive en los despachos de los juzgadores. Llega a haber soberbia incluso, ¿no? ¿Cómo ve usted que este proceso de democratización de la justicia, que el juzgador tenga que rendir cuentas, que el juzgador tenga que ser votado, que se deba a su electorado para que él tenga esa legitimidad en el puesto? ¿Cómo ve usted esa reforma que está dando un giro muy importante
en la realidad que van a ser de los jueces que salgan de esta elección que se avecina? La reforma va en camino, va ya muy avanzada. Es más, estamos ya entrando en estos terrenos peligrosos de que va a empezar, pues empieza ya la campaña dentro de muy poco. Claro. Pero yo creo que pues esa discusión ya sucedió, y lo que planteamos muchos en esos momentos de discusión, incluso los 11 ministros que nos llegamos a presentar en los foros del Poder Legislativo respecto de la propia reforma judicial, pues dimos nuestros puntos de vista, y por supuesto yo manifesté pues en mi punto de vista pues esta necesidad, no solamente conveniencia para el propio desenvolvimiento del Poder Judicial, sino incluso una necesidad de democratización, justamente por los vicios que se vienen arrancando. Parte de ellos pues no se han podido resolver, incluso hubo algunos intentos de trabajar o de minimizar el nepotismo, pero pues digamos que muy lentamente tratado, pues no iba a suceder nunca. Yo creo que este proceso de apertura nos va a ayudar, entre otras cosas, a ir desplazando este tema o este tipo de vicios, y también los temas de corrupción, que incluso en el caso del Poder Judicial son muy poco visibles, son muy sutiles, y muy sutiles porque es difícil mirar y además sorprender un tema de corrupción, a diferencia, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, que siempre deja una huella en un contrato. En el caso del Poder Judicial, yo digo, sí deja huella, pero la suele dejar en la sentencia, pero eso es mucho más sutil, ¿no? Y además, justamente parte de los temas de defender tanto el criterio del juez, a veces tiene que ver más bien con defender la arbitrariedad del juez, que no es arbitrariedad, sino esta posibilidad de que resuelva contra el derecho porque tiene compromisos que cumplir a factores digamos que ilegítimos en una contienda. Sí. Entonces, pues creo que la democratización nos va a ayudar en la transparencia, creo que nos va a ayudar en la rendición de cuentas, que la gente sepa quiénes son quienes imparten la justicia en el país, es fundamental. Claro. Y que además pues pueda tenerse la posibilidad de rectificar cuando alguna persona juzgadora pues no haga correctamente su función, o llegue a lacerar algún, justamente en este tipo de sentencias no conforme a derecho, conforme a justicia, llegue a lacerar a la propia sociedad, pues haya posibilidades rápidamente de rectificar, ¿no? Están esos casos como el juez del Estado de México, filmado y mencionado mucho como mal ejemplo por andar exhibiendo pues sus criterios absurdos y totalmente desmedidos al pretender que una niña de 4 años pues pudiera estar documentando y justificando circunstancias de tiempo, modo y lugar para dar lugar a la responsabilidad penal de un acusado. Claro. Entonces, pues tenemos ejemplos. Ese porque se grabó, pero la gente tiene derecho a saberlo, ¿no? Y derecho a decidir también sobre este poder público. Y creo que esa parte va a ser muy interesante, o puede ser muy interesante. Sí, y como usted bien señala, que aparte de ello, el esquema que ha desarrollado el legislador, previendo esas circunstancias, pues crea un tribunal de disciplina que tendrá sus competencias específicas para investigar, sancionar los casos que considere pertinentes para las finalidades, y aparte un órgano de administración que lo interesante es que ya no dependerá de manera orgánica ni estructural, como acontecía previo al texto constitucional que hoy en día es vigente, venía organizándose, ¿no? Entonces, creo yo que ese es un cambio radical que busca generar y asegurar que efectivamente lo que se investigue
concluya en una sanción o no, pero que no a modo o no hay cierta cuestión, ¿no? Creo que eso también va a abonar en ese sentido. Exactamente. Bueno, ministra, pues le agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo de recibirnos, de charlar de esos temas tan interesantes que generan, pues, todas estas cuestionantes e interrogantes en la sociedad y que de una manera tan clara, tan digerible, sin tantos tecnicismos, se ha tomado el tiempo de explicarnos aquí, frente a frente, cara a cara, haciéndolo de esa manera tan particular como usted lo hace. Le agradecemos infinitamente, señoría. No, pues un placer Muchas platicar gracias. con ustedes. Gracias, Muchas ministra. Muchas gracias. Bueno, amigos, les agradecemos que nos hayan visto en esta emisión. Espérenos con mayor contenido. Muchas gracias.